En esta clase vamos a graficar funciones de este tipo. Recordemos que la forma general de expresarlas es x menos h o más o menos h a la 2 más k. Y en este caso el vértice es h, k. Si x es igual a menos h, podríamos igualarlo. De tal manera que x será igual a h. Es decir, que reemplazando en estos valores, ahora, para hallar los valores del vértice, entonces vamos a ver lo siguiente. Tomamos x menos 2 y lo igualamos a 0. Para despejar x, 2 es negativo, pasa al otro lado con signo positivo. Es decir, x es igual a 2. Y como x es igual a h, ya tenemos el primer valor del vértice. Es decir, que el primer valor del vértice es 2. Ahora k. Para hallar k, en este caso, k es el número que está después del binomio elevado al cuadrado. En este caso es más 1, que k es este valor y sería 1. De tal manera que el vértice de la función sería 2,1, sería este par ordenado. Vamos inicialmente a graficar o a ubicar este punto. Si ubicamos este punto 2,1, 2 en x, 1 en y, y teniendo en cuenta que el coeficiente de x es positivo, nos damos cuenta, o será positivo porque la x está elevada al cuadrado, nos damos cuenta que no van a haber cortes en x, es decir, la parábola no va a cortar el eje x, de tal manera que el corte en x no existe. Por esa razón, en el problema se pide únicamente el corte en y. Escribámoslo acá, para hallar el corte en y, x tiene que ser igual a 0. Si reemplazamos o evaluamos x igual a 0 en esta ecuación, nos quedaría y igual a 0, que es el valor de x, menos 2 elevado a la 2 más 1. Si hacemos esta operación, nos quedaría 0 menos 2 y menos 2 a la 2, 4, y 4 más 1 nos daría 5. Es decir, que cuando x vale 0, el corte en y es igual a 5. Y en este punto 0,5 se va a cortar. 0 en x, 5 en y. De tal manera que la gráfica nace aquí, es un mínimo, es decir, abre hacia arriba y va a cortar el eje y en este punto. Bueno, miremos cómo quedaría. Ahora, aquí tenemos los tres puntos. Utilizamos un punto más. Si trazáramos un eje de simetría, tracémoslo aquí brevemente, miramos que tenemos el corte que es 0,5, que fue el último par que hallamos. De igual manera, para yo poder hacer la gráfica, debo a la misma distancia del eje de simetría trazar un punto, otro punto al frente, que en este caso sería 4,5. De esta manera, con este punto adicional, pudimos trazar la gráfica. El vértice es 2,1, que lo hallamos, y los cortes en X no existen porque la gráfica abre hacia arriba. Miremos un segundo ejemplo. En este problema, de igual manera, piden hallar vértice, cortes en los ejes y hacer la gráfica. Primero recordemos que debemos hacer, que lo que vamos a hacer es el vértice. Y el vértice nos dirá si la gráfica corta los ejes X y Y. El vértice era igual a h, k. Y recordemos que en la fórmula general, x es igual a h. Y este término viene siendo k. Si x es igual a h, si yo hallo x, estoy hallando h en el vértice. Entonces igualo a 0. X más 2 lo igualo a 0, despejo x, y cuando despejo x, 2 está positivo a este lado, al izquierdo, pasa al otro lado negativo. Me quedaría x menos 2. Eso me indica que en el vértice, x, que es igual a h, es menos 2. Y k me lo está dando el ejercicio, que es también menos 2. Si ubicamos este par ordenado
en el plano cartesiano nos indicará si hay cortes en los ejes. Tenemos menos 2,2 menos 2, menos 2. En este caso, si este binomio lo elevamos al cuadrado, el coeficiente de x será positivo. Es decir, es un mínimo y la gráfica abre hacia arriba. Como la gráfica abre hacia arriba, va a cortar tanto al eje y al eje x en dos partes. Por lo tanto, debemos determinar los cortes. Primero vamos a hacerlo en y. Para determinar el corte en y, lo que yo debo hacer es lo siguiente. Evaluar cuando x es igual a 0. Si x es igual a 0, lo que voy a hacer es reemplazar y me quedaría y 0 más 2 elevado a la 2 menos 2. Y hago esta operación. 0 más 2 es 2 y 2 a la 2 es 4. Y 4 menos 2 daría 2. Ahora, lo mismo para hallar x, que sabemos que existe porque se van a cortar en dos puntos en el eje x. Entonces, para hallar el corte en x, hago lo contrario. En este caso, y va a ser igual a 0. Como y es igual a 0, me quedaría x más 2 elevado a la 2 menos 2. Y lo que debo hacer es este binomio elevado al cuadrado. Me quedaría de la siguiente manera. X a la 2, recordemos que cuando elevamos un binomio al cuadrado, sería el primer término al cuadrado, luego 2 veces el primero por el segundo, es decir, 2 por x 2x y 2x por 2 nos daría 4x. Y finalmente el segundo elevado al cuadrado, 2 a la 2 nos daría 4. Y a esto le restamos menos 2. De tal manera que quedaría como x a la 2, aquí hay dos términos semejantes, x a la 2 más 4x, 4 menos 2 daría 2. Finalmente llegamos a este trinomio, pero este trinomio no se puede factorizar, no es un trinomio cuadrado perfecto, y de igual manera los valores de x no son valores enteros, es decir que debemos aplicar una fórmula para poder resolverlo. En esta fórmula, los valores de a sería el coeficiente de x a la 2, que en este caso es 1. Este sería b y este sería c, de tal manera que a es 1 positivo, b es 4, el que acompaña a la x, y c esa es la constante o término independiente, que es 2 positivo. Estos valores los reemplazamos en la ecuación. Aquí ya reemplazamos los valores. Lo que debemos hacer es elevar, multiplicar y luego resolver esta operación. Para resolverlo nos quedaría de la siguiente manera. 4 a la 2, 16. 4 por 1, 4. Y 4 por 2, 8. 16 menos 8. Y esto estaría dividido sobre 2. La diferencia que está en la raíz nos queda de la siguiente manera. 4 más o menos 16 menos 8, 8 sobre 2. Ahora lo que tenemos que hacer es sacar la raíz de 8 y primero sumarlo a menos 4 y luego restarlo a menos 4. Ahora aquí ya tenemos menos 4 más o menos raíz de 8. Raíz de 8 es 2.8, de tal manera que lo que vamos a hacer para hallar la primera solución o primer valor de x es tomar menos 4 más la raíz de 8, que es 2.8, y eso lo dividimos entre 2. 4 menos 2.8, eso nos daría menos 1.2 dividido 2. Y menos 1.2 dividido 2 nos daría menos 0.6. Cuando x tiene un valor de menos 0,6, sería el primer corte. Ahora, como son dos valores, ya lo hicimos menos 4 más 2.8. Ahora, menos 4 menos la raíz de 8, que es 2.8. Y quedaría de la siguiente manera. Menos 4 menos 2.8. Y eso lo dividimos entre 2. Y cuando sumamos este par de números, menos 4 y menos 2.8, nos daría menos 6.8. Y luego lo dividimos entre 2.
de tal manera que esa división nos da como resultado el segundo valor en X, que es menos 3.4. El corte se presenta en menos 0,6 y menos 3.4. Ahora, teniendo los valores de X, cuando y vale 0, 0,6 negativo, 0 en Y, entre 0 y menos 1. Más o menos en este punto sería el otro corte en X. Y el otro corte es menos 3.4, o sea, entre 3 y 4, más o menos en esta parte. Y finalmente, el corte en Y es este, 0,2. En este caso, la gráfica parte de este vértice, que ya lo hallamos, menos 2,2, corta el eje X en este par de puntos, como lo acabamos de hallar, menos 0,6 y menos 3.4, y corta al eje Y en 2 positivo, que fue lo que hallamos inicialmente. Miremos cómo quedaría la parábola pasando por estos 4 puntos. Bueno, aquí ya tenemos la parábola, recordemos que este fue el vértice, menos 2,2, aquí está. Luego, corta el eje Y en 2, en este punto. Y finalmente, los cortes en el eje X, cuando Y vale 0, serían menos 0,6 entre 0 y menos 1. Y el otro corte sería menos 3,4 entre menos 3 y 4. Y aquí la gráfica pasó por los 4 puntos. Bueno, con este segundo ejemplo hemos terminado. Espero que haya sido muy clara la explicación y nos vemos en una segunda clase de esta misma temática con otro tipo de ejemplos de mayor complejidad.